esta experiencia, ¿verdad?, de enfrentarnos al imperio de la manera más indeseable. Así que voy a dejar al compañero José Escoda, ¿verdad?, que entonces dé la introducción. Bienvenidos a ustedes, compañeros, por estar aquí, y sumamente feliz de tener a Ismael Guadalupe en el día de su cumpleaños, que él no quiere que lo digamos, pero el compañero Ismael cumpleaños hoy, así que qué mejor estar entre nosotros y que pueda compartir esa experiencia de vida y de lucha que siempre lo ha mantenido, ¿verdad?, con esa agudeza y esa viveza de estar aquí compartiendo ese orgullo que siente por su isla de Vieques y por una historia bien rica, y una historia que, si he conocido historias de pueblos desgarradora, yo creo que Vieques ha sido una, y yo creo que es importante que todos los puertorriqueños conozcamos esa historia. Buenos días a todas y todos. Ya estamos casi 50 minutos después del periodo de inicio. Voy a tratar de abreviar bastante. Ahí me toca la coordinación general de la charla. El compañero Aníbal Ayala va a hacer una contribución particular. El compañero Ismael Guadalupe podría dar esta charla, pero sería demasiado por Vieques, y el tema no es Vieques, es la lucha que se dio en Vieques. Y el compañero Mateo, que tiene unos recursos audiovisuales bien interesantes también, son perspectivas bien distintas. Antes que nada, a los más jóvenes, cuando rapidito, yo te digo a ti, lucha de Vieques, ¿qué tú piensas? Dilo duro, dilo, que te oigan los demás. La Marina. ¿Qué pasa con la Marina? Estaba allí bombardeando, Ah. todo el territorio, la gran mayoría de Vieques se apoderaron del espacio. Okay. Y la lucha de Vieques, porque eso es lo que había antes. ¿Qué pasó con la lucha de Vieques? ¿Qué ustedes tienen en la cabeza? Si alguien le dice a ustedes la lucha de Vieques, ¿en qué ustedes piensan? Desobediencia civil. ¿Qué otra cosa? Se sacó la Marina en gran medida. Okay. La descontaminación, que es una de las metas, que todavía está a mitad. O sea, la lucha de Vieques fue un montón de cosas. No se crean que al pasar esta dinámica usted va a saber lo que pasó en la lucha de Vieques. Usted va a recibir una perspectiva. Pero uno de los énfasis que queremos decir es que la lucha de Vieques fueron muchas cosas, y nosotros queremos acentuar en unos puntos particulares de esa lucha. Pueden estar 3 horas con otra persona y le van a enfatizar en otros puntos particulares. Y incluso la misma fecha de la charla original que escogimos, 1996 al año 2003, es por un significado bien particular, porque la lucha de Vieques en realidad se remonta a los 1940, cuando llegó la Marina. Pero para poder expresar particularmente cuando se habla de la lucha de Vieques, queremos acentuar en unos asuntos. Primero, siglo XX, a nivel internacional, comienza con la revolución socialista soviética de 1917 y la Primera Guerra Mundial. Hay que entender el siglo XX. Estados Unidos fue la competencia principal y seguía siendo la competencia de la Unión Soviética. Necesitaban expandir su imperio, necesitaban expandir su marina, principalmente la armada. Nosotros decimos marina, el término correcto es armada, que es la parte de la división militar que tiene la flota y demás. Se da la Segunda Guerra, en la cual Estados Unidos participa, pero ganaron los soviéticos. Por más películas de Hollywood que digan que la ganó Private Ryan, no, la ganaron las tropas soviéticas. Después Estados Unidos es derrotado en la Guerra de Corea, porque querían eliminar lo que ahora se llama Corea del Norte. No pudieron, tuvieron que retirarse sin haber logrado el cambio que querían. En el 1959 se da la Revolución Cubana. En el 1965, para evitar que se diera otra revolución cubana en Santo Domingo, Estados Unidos invade a Santo Domingo, en República Dominicana, y descuartiza a la oposición de izquierda y dejan un gobierno títere. En el 1971-1973 se da una experiencia socialista electoral en Chile, donde Salvador Allende fue derrocado en el 1973. A pesar de que fue electo por el pueblo, la CIA lo derrocó para evitar tener un polo socialista en el sur de América. En el 75, el pueblo de Vietnam le da una pelea al ejército de Estados Unidos, tienen que abandonar Vietnam, no pudieron ocupar Vietnam y derrotar
al Vietcong. En el 1977 se da el 11º Congreso del Partido Comunista de China. Todos esos experimentos que están ocurriendo en China con el capitalismo, que eso es otro tema, pero eso viene desde el Congreso número 11 del Partido Comunista de 1977. Eso no es un invento reciente. Los chinos planifican para 100 años y es un plan que ellos desarrollaron ya hace 40 años en ese Congreso. En el 78 muere Mao Zedong, en el 79 triunfa la revolución sandinista y después esa década del 70, que fue cierto tipo de auge de izquierda, en los 80 se empezó a revertir y en los 1990 empezó la etapa que se llama el neoliberalismo, que la derecha reconstruye su estrategia de cómo dominar el planeta, de cómo dominar la clase trabajadora. Las figuras emblemáticas en Estados Unidos fue Ronald Reagan, en Inglaterra Margaret Thatcher, en América Latina fue el sucio de Argentina, se olvidó el nombre, Menem era, que vendió toda Argentina y se metió varios billones de comisión en el bolsillo, y Milton Friedman, que era el ideólogo de la economía de aquel entonces. 1990 se caracteriza a nivel del planeta donde la derecha reasume una serie de posiciones y descuartiza bastante bien los movimientos de izquierda. La izquierda se tiene que rearticular. Y una de las cosas que hace la derecha, el neoliberalismo, es dos cositas. Uno, privatiza lo que se había hecho del Estado, telefónica, salud, carretera, transportación, y a la misma vez llegaron en el 2001 al derrumbe de las Torres Gemelas, ellos mismos para crear la situación ahora de Homeland Security, y como decía el compañero mexicano, que la gente encuentre normal que te intercepten el teléfono y que Google sepa con quién tú estás hablando y todo ese tipo de cosas, lo vemos como normal ya. Algo que cuando yo me criaba era una pesadilla, pensar que alguien iba a tener acceso a tu teléfono y que iba a averiguar todas las cosas que tú podías tener en la computadora. Y se creó una ideología de que había que privatizar las cosas para eficiencia. Todavía al día de hoy mucha gente de izquierda supuestamente cree que hay que privatizar las cosas para que sean eficientes. Ahora mismo viene que tiene el problema de las lanchas de transportación. Miren, tener un sistema de lancha, eso es sencillo, eso lo resuelve cualquier burócrata con dos dedos de frente. Pero la corrupción y la mala intención del gobierno de creer que las cosas se dañen para que se privaticen, o sea, nos tienen fastidiado y nos creemos, como decía el compañero mexicano, en México es el narcotráfico, a nivel internacional es el terrorismo, son los malos de la película, y la forma de luchar contra eso es darle espacio a la derecha para proteger nuestros derechos, cosa irónica. Y en el 1993 al 2000, en Puerto Rico, Estados Unidos, se vivió el Rosellato en Puerto Rico, y en Estados Unidos la etapa de Clinton 1, no hubo una etapa de Clinton 2 porque Hillary no llegó a la presidencia. Había un boom en la construcción. Ustedes han visto el Choliseo, el Tren Urbano, el Supertubo. Eso fue un tumbe asqueroso. Ahí se robaron un montón de chavos y había chavos para todo el mundo. Incluso Víctor Fajardo en la educación. Según la gente que trabaja con educación, y a mí me consta, Víctor Fajardo fue el secretario de educación más eficiente. O sea, él hacía que educación corriera. Y se robaba los clavos de la cruz, pero a la gente no le importaba porque él robaba y había echado para todo el mundo. Había bonanza. Tú invertías chavo en la bolsa de valores y se te duplicaba tu inversión al cabo de 2 o 3 años. Entonces la actitud de la gente era, está bien que aquel se robe algo, pero que a mí me toque un poco. Y la década del 90 se dio una énfasis bien importante en la privatización de los recursos. Uno de los recursos que más dinero le dejaba al gobierno de Puerto Rico era la telefónica. La Puerto Rico Telephone Company, y le sobraba, tenía corrupción, tenía como 10 vicepresidentes. Yo conocí uno de ellos, le dirigió la campaña a una popular, le dieron una vicepresidencia de mierda, tenía el chofer, un salario exquisito y demás. ¿Qué? 22 vicepresidentes. Pero con todo y eso sobraba dinero para pagar en educación y dinero para el gobierno.
Y eso fue antes de los celulares. Que si Telefónica hubiera podido mantenerse con los celulares y las conexiones actualmente, o sea, sería una empresa que tal vez el Estado Libre Asociado no tendría deuda o no sería tan grande. Pero se privatizó. Ojo, la privatización de la Telefónica no fue el PNP. Le empezaron los populares. Le empezó el Partido Popular, Hernández Colón lo intentó hacer en el 91. Pero aquí todavía la oposición era más fuerte. En el 1998 es que se da la venta de parte de las acciones de la Telefónica. No se vendió toda. El gobierno retuvo parte de las acciones. Por el vinieron administraciones populares y vendieron lo que quedaba. Esa huelga de la Telefónica de 1998 coincide con el centenario de la invasión yanqui. 1998, 100 años de la invasión yanqui. Y creó lo que se llamó a nivel de pueblo en Puerto Rico un ambiente bien álgido, de mucha movilización, y lo que se llamó la huelga del pueblo, donde miles de personas salieron a la calle a defender la Telefónica. Aníbal era telefónico y él puede elaborar un poco más. Incluso este compañero que está ahí, lástima que no se muy bien, uno compañero que sufrió macanazos en la lucha, Aníbal, elabora sobre la huelga del pueblo. Sí, buenos días. No mucho, pero elabora. No mucho. Yo participé en 8 procesos huelgarios de la Telefónica. El primero me cogió cuando yo tenía 19 años, 1975, 104 días en la calle. Cuando llegamos a 1998, la huelga que se da no es por un aumento, la huelga que se da no es para buscar condiciones de trabajo, sino para evitar que se venda la Telefónica. Y ahí pues se unieron 2 de las uniones que teníamos en ese momento, y por supuesto el pueblo se identificó y se creó ese concepto de la huelga del pueblo, que para mí históricamente fue la preparación para luego enfrentarnos a Vieques, lo que pasó en Vieques. E irónicamente, la huelga de la Telefónica fue una traición a Vieques. La historia no es organizada. El que se crea que la historia funciona por bosquejos está más perdido que un juez visto. Para uno entender Vieques y la huelga telefónica y por qué, Vieques fue en el 40, desde antes ya la Armada norteamericana quería Vieques, que necesitaban carbón originalmente a comienzos del siglo XX, siglo XIX, y después en su plan de defensa contra los fascistas. La Armada, la Marina Navy, el Navy, fue fundado en el 1775. Los que no conocen de milicia, un detallito bien importante. A nivel mundial, la unidad de las Fuerzas Armadas más come mierda y elitista siempre es la Marina, la Armada. Ahí es donde van los hijos de los ricos. Ahí es donde los contratos antes y todavía son. Usted ha visto estos dichosos portaaviones y ese tipo de cosas que son cientos de millones de dólares. Son la gente, no son los soldados de a pie que se tiran, no, son la gente más conveniente, más elitista. O sea, si tú eres parte del Navy, te crees que tú eres superior incluso si eres a los del ejército. Y con eso fue que tuvo que bregar Puerto Rico, y los gringos hicieron una base que era la base más grande de ellos fuera de su territorio, que incluía Ceiba, Vieques y Culebra. Recuerden que Puerto Rico está en esta esquinita aquí. Esta base le daba a Estados Unidos protección contra cualquier cosa que viniera del sur, contra cualquier fuerza alemana, en aquel entonces originalmente, que viniera de Europa, y le permitía controlar toda esta zona. Y recuerden que el canal de Panamá está aquí. O sea, es una de las construcciones militares más importantes que ha cometido la humanidad. En Ceiba, no sé cuántos pisos para abajo hay para submarinos nucleares, llegaban submarinos nucleares, cosas así por el estilo, se experimentó. Entonces, es una base importante. No es
una base secundaria, una base de calibre mundial. Y eso desde que arrancó, los viequenses estuvieron luchando en contra de ellos. Tener una base en tu pueblo es una jodienda. Los soldados salen borrachos, violan mujeres, matan gente, o sea, te dejan la basura. O sea, tener un pueblo encerrado como estuvo Vieques, las dos zonas azules eran las militares y el pueblo lo dejaron achichonado en el medio. ¿Sabes? Ellos estaban rodeados de la base. No es que la base estuviera en un sitio y ellos en otro, no, ellos estaban rodeados en la base. Incluso para llegar a Isla Grande era una chavienda, porque la esquina más cercana era acá, hacia el lado de Ismael, pero uno tenía que llegar hasta allá donde dice Isabel II, por ahí había que llegar añadiéndole costo de transportación a la gente. Y donde estaba Calavera, pues ahí era la zona principal de tiro. Estados Unidos disparó toneladas de bombas ahí. Llegaron a utilizar uranio, balas de uranio reducido, que son balas particulares que cuando cogen un tanque, una armadura, no lo explotan, sino que lo derriten. Y torpedos desde hasta 20 pies. Y no solamente eso, hablaban con Francia, con Inglaterra. Ah, tú eres de la Armada Inglesa, quieres disparar una bomba, quieres practicar con tu bomba, vente para Vieques, dame 10 millones, vente para Vieques y dispara. La alquilaban a Vieques a otras fuerzas armadas para que vinieran a disparar a Vieques. Y eso lo estuvieron haciendo desde la década del 40. Desde el 1975 se sacó la Marina de Culebra. En una protesta parecida a las que lograron sacarla de Vieques, se logró que la Marina abandonara Culebra. Por eso fue una doble condena para Vieques, porque antes los tiros y la práctica se dividían en las dos. Entonces, de ahí concentraron en Vieques. Incluso cuando se hizo análisis estadística del cáncer en Vieques, a partir de 75 aumentó mucho más el cáncer en Vieques. O sea, que lo que logró Culebra fue una pérdida para Vieques, pero Culebra por lo menos se pudo eliminar eso. Del 75 al 79 se mantuvieron muchas protestas en Vieques. Vieques no empezó a finales de los 90, incluso en el 1979 hubo una oleada de desobediencia civil en la cual el compañero aquí participó, y a nivel de noticias se proyectaba mucho la lucha de los pescadores contra las lanchas y los portaaviones de la Marina y los acorazados de la Marina. Yo espero que esta imagen se pueda ver un poquito mejor para que tengan una idea. Ustedes ven la mancha esa amarilla, eso es en proporción un barco de lo que usaba la Marina en la práctica. ¿Ven la lanchita blanca chiquitita arriba? Eso era una lancha de los pescadores de Vieques. Eso mismo, la cara que puso la compañera. Compañeros en estas lanchitas con ondas y piedras se le metían en medio a estos barcos y a los de abajo, que eran los medianitos. O sea, para enfrentarse, para estorbar. O sea, claro, tú no puedes tumbar ese barco amarillo con ese blanco, pero puedes estorbar, puedes ridiculizarlo, puedes lograr crear la noticia, mira, vete de aquí y demás. Y además de eso, se hizo desobediencia civil, de que la gente, tú vas a disparar aquí, se metían a la playa, no puedes disparar, aquí hay gente. Desobediencia civil pacífica, nada de armas, nada, o sea, y los arrestaban, y al compañero Ángel Rodríguez Cristóbal, que es símbolo de la lucha de Vieques, por cierto, cialeño, y designado por Juan Antonio Corregel de la Liga Socialista para que participara de esa lucha, fue arrestado con Ismael en el 1979. Ustedes lo ven ahí viejito, este es Ismael en el 79. Ángel Rodríguez Cristóbal estuvo en cárceles, lo llevaron a cárceles federales en Estados Unidos, y amaneció suicidado. Se suicidó, se golpeó
en la frente, en el pecho, en la espalda y después se ahorcó. Esa es la versión oficial de los federales. O sea, le impusieron pena de muerte para hacer desobediencia civil y después lo ocultaron. Todavía al día de hoy, la versión oficial de los gringos es que fue un suicidio. Y eso fue en el 79. Saquen cuenta la cantidad de años que fue pasando. 79 hubo campamentos de desobediencia civil, tanto en Vieques como en Culebra. La gente llevaba casetas, se ponía allí y demás. Lastimosamente, eso no prosperó. La Marina sí ofreció, que lo tiene por ahí por escrito, sí, nos hemos portado mal, vamos a ayudar a la descontaminación, que bien que no hay empleo, vamos a poner una fábrica allí de fabricar uniformes, cosas así. No se preocupen, yo me voy a portar bien ahora, no les voy a joder mucho la vida. Y eso hizo que durante los 80 y los 90, pues, hubo entre las incapacidades de los movimientos de izquierda, la rearticulación y otras prioridades, que la lucha contra la Marina bajara un poco la intensidad. En los 1990, noticia importante que llega acá sobre Vieques es que un señor, Carmelo Félix Mata, que supuestamente está ocupando terrenos de la Marina, terreno viequense, Monte Carmelo, lo que ahora es Monte Carmelo, llegaron unos alguaciles federales a sacarlo. Donde tienen que ir, mira, aquí está el documento federal que dice que tienen que irte de aquí. El tipo criaba abejas. Y las abejas se soltaron y le cayeron encima a los federales que llegaron allí. Barquito de porquería, con onda y abejas. Ese fin de semana fue la primera vez que yo me movía bien en mi vida. Se hizo mucha actividad de tratar de detener y rescatar terrenos en Vieques, demás, etcétera, etcétera. Pero recuerden que estamos hablando en el 1990, neoliberalismo, que aun cuando en Puerto Rico se detuvo bastante neoliberalismo, fue una rearticulación de la lucha. En esa rearticulación de la lucha, si siguen el bosquejo, estoy en la página 1 del bosquejo todavía, la segunda columna, el 3 romano, de fuera de la Marina a Paz para Vieques. Una de las cosas que se rearticuló en los 1990 fue que la consigna fuera de la Marina se cambiara a una consigna de Paz para Vieques, que después desembocó en otros canales. ¿Por qué? Porque a instancia de este señor que está aquí, nos llevó unos compañeros para allá a Vieques y se hizo mucho trabajo comunitario, mucho taller comunitario, y preguntamos a las personas. Y la mayoría de la gente en Vieques no estaba en contra de la Marina como tal. Lo que quería era que pararan los bombardeos. Claro, era lo único que había que hacer. Incluso si usted era joven y usted no era de los grupos estos como de los oficiales de la Marina, usted ni al cine podía ir. O sea, hay que tener en cuenta también, o sea, que no era que la gente de Vieques se la pendeja, es que en la práctica lo que había era la Marina o estaba súper aburrido y súper aborrecido o sin trabajo. Pero se logró articular un cambio de fuera de la Marina, pasó por un periodo de que fuera Nuestra Paz, después Paz para Vieques y ni una bomba más. Como hacen los cristianos homofóbicos, que no dicen me cago en la cara los maricones, y dicen protejamos la familia. O sea, que nadie puede estar en contra de proteger la familia. Pero sabemos que lo que viene por ahí, o sea, la idea de decir Paz para Vieques, de Nuestra Paz, era en esa línea. Nadie se podía poner el concepto de Paz para Vieques. Y se intentó. Incluso se intentaron para el 98, que era el centenario de la invasión, que fuera una escalada de la lucha para Vieques. Pero ahí surgió lo de la telefónica. Entonces todos los grupos sindicales, sociales y demás de Isla Grande enfocaron en la telefónica y se abandonó Vieques durante el 98. Y muchos compañeros de Vieques lo entendieron como una traición incluso. A mí incluso me mandaron hasta un correo electrónico con un bombardeo una bomba que me fastidió la computadora porque yo supuestamente había abandonado Vieques y entonces la primera vez que yo esa cosa de que le hackean eso fue en el 98 a mí. Pero se siguió insistiendo y se llegó a un consenso
en vez de salir a la calle a decir fuera la Marina, se saliera a salir a pedir la desmilitarización, la descontaminación, la devolución y el desarrollo. Que era fácil transmitir, que eran 4 días. Incluso la cuarta era originalmente indemnización. Págame por todo el daño que me has hecho. Pero indemnización, alguien decía, es que si ponemos indemnización, damos la idea de que no pueden seguir pagando y seguir jodiendo. Ahora se cambió desarrollo y chévere. Y eso fue, pero ¿qué sucede? Se pasa el 98, llega el 99, hay agentes que hacen operativo desde enero del 99, una agente federal hace operativo, y en febrero del 1999 hubo una reunión de 17 agrupaciones nacionales para luchar contra la Marina, la cual fueron 5 personas. De esas 5 personas, uno era PNP y otro era Bob, su servidor, y bueno, somos 5, vamos a seguir jodiendo, vamos a seguir fastidiando, vamos a seguir educando, y demás. En vez de amilanarse, entonces, ¿qué sucede? El 19 de marzo del 1999 muere el viequense David Sáenz. Ángel Rodríguez Cristóbal había muerto en el 79. Era un independentista, luchador a favor de Vieques. Era una figura importante, pero no creó un reperpero. Cuando muere David Sáenz en el 99, que era guardia de seguridad de la base, la foto era de él así, saludando a los militares. O sea, era un pro-marina. Pero en una práctica de esa de aviones, una bala de... Recuerden que ellos están ensayando con armas nuevas y balas nuevas. Pues una bala lo tumbó la cabeza, lo mató. Y cuando muere David Sáenz, de momento todo ese trabajo de hormiguita, de seguir denunciando, como que explotó. Y como que la gente dijo, hey, ya está bueno. Pero eso no se dio de gratis solamente por la muerte de él. Pero fue una casualidad. Hubo un intento coordinado de hacer levantar la lucha y no se dio. Cuando muere esta persona, sí se da un evento bien particular que mejor lo puede reflejar en Mateo, de cuando muere David Sáenz. ¿Quiénes se reunieron en Vieques? Yo fui el velorio, porque en esa época los velorios eran en las casas. Yo fui de Carolina, fui para allá un amigo mío. Y cuando me pasa por el frente, el arzobispo de católico. El católico romano. El protestante, ¿cómo se llamaba él? El de la gorrita. ¿Sabes? Sí. El protestante, el episcopal. Y el episcopal. Me pasaron por el frente. Cuando mí yo no miraba, digo, a rayos, Cristo no pudo hacerlo, apenas haciendo de momento pasa el de Río. Que era el líder del PIB. Del PIB. Julio Muriente. Julio Muriente, que era uno de los líderes de lo que en aquel entonces era el nuevo movimiento independentista, el PCP. Carlos Gallizá. Y Carlos Gallizá, que fue otra facción del PCP. Entre los tres no se hablaban y se odiaban, porque estaban en Vieques juntos. Estaban, ¿sabes? Y yo le dije al padre, algo, vamos a tener que hacer algo, porque esta gente ya están juntos. Y debe ser hasta que se está. Fíjense que no fue la muerte de un independentista, no fue un acto programado. Fue una metida de pata de la Marina, muere un incondicional de la Marina, lo matan, y ahí es que empieza a darse lo que se llama la lucha de Vieques. Ahí es donde arranca una etapa de Puerto Rico bien particular. La primera forma que se dio fue lo de los campamentos de abril de 1999 a mayo del 2000. Se montaron campamentos en la zona de tiro, donde la gente estaba allí viviendo con sus casetas de campaña, y yo me quedo aquí hasta que la Marina se vaya. Algunos iban los fines de semana, otros se ocuparon el año completo. En el caso de Rubén de Río estuvo... ¿Cuánto tiempo estuvo Rubén completo? Un año. Estuvo un año completo viviendo allí. O sea,
Y para que tengan una idea, yo no soy tipiólogo, gente. Rubén en aquel entonces era senador. Claro, aprovechó esa posición del Senado porque si hubiera ido Luis Mateo a acampar un año, ¿quién carajo conoce a Luis Mateo? ¿Entiendes? Ahora, un senador, aunque sea de la colonia allí, prestó su figura, su prestigio para crear la noticia. En la playa donde él estaba, alguna vez fui a visitarlo y metí con un traje de baño nuevo a la playa. Los varones saben que los trajes de los varones tienen con un calzoncillo adentro, ¿verdad? Una usada, metí el traje de baño en la lavadora, salió el traje de baño y no salió el calzoncillo. O sea, de una metida en esa playa, tan contaminada estaba aquello de porquería, que me desbarató. Y los maones que llevé ese día se rajaron por aquí a lavarlo. Imagínense lo que era eso, o sea, estar un año en esa playa. O sea, no es, uno puede decir ahora, y a veces el compañero, uno lo evalúa por otras apreciaciones, pero ese fue el momento de gloria del compañero, la contribución que hizo. Otros compañeros que iban, este de la Yayí, que montaban casetas y las dejaban allí, a veces pernoctaban, a veces no pernoctaban, pero la Marina entonces tuvo que dejar de practicar porque había gente metida. Fue gente, que sale al frente, que no se nota la cara, se llama el Apolao, que fue alcalde de Cataño, un charlatán que se pasaba anunciando que él veía Heineken y cosas así. ¿Perdón? Pero era PNP, charlatán, y fue a Vieques a apoyar la lucha de Vieques. Fue a joder también, a decir chisme de otra gente, pero, o sea, estuvo allí presente. O sea, lo que se dio en Vieques, se dio una combinación de gente PNP, religiosos, populares, independentistas, trabajadores, estudiantes, a tener actos de presencia allí. No, iba a estar aquí en la playa para que la Marina se tenga que ir. Y llegar a la playa era que te llevaban los pescadores a la playa, tú tenías que llevar tus cosas, no había un mall, o sea, aquí en Naranjito que tú puedes coger el carro y tirarte a Bayamón. Tenías que tirarte con el agua, con el hielo, la comida que te hiciera falta, etcétera, para sobrevivir. Claro, había 2 o 3, tú ves que no se aprecian en la foto, pero esto es frente a una de las entradas que dice peligro. Esta es la página 3. Quiero decirte algo. Esa foto se tiró exactamente el 31 de mayo de 1999. Sí. Fue el segundo día que estuvimos en esa playa y como ustedes pueden ver fuimos a presentar nuestro respeto a la Marina. El respeto que le teníamos a la Marina, pues ese fue ese rótulo dice, mira el peligro, aquí hay bomba, aléjate. Sí, y esa creo que fue la última foto que se le tomó eso, porque al otro día los estudiantes que habían por allí la rompieron y la quemaron. Entonces, siguieron montando campamentos en la playa, la gente llegaba, montaba allí, creó una red de apoyo logístico porque esa gente de aquí iba de agua, incluso tuvieron una batería a un campamento de la iglesia, en contra de mi cuadra de hacerlo, pero había que apoyar los grupos, no importa, o sea, uno cuando llevaba mercancía y equipo para todos los grupos que estuvieran allí, incluso los que repartían el bacalao también, lo del Aníbal. Okay. El bacalao era algo que nos llegaba a nosotros. Nosotros solíamos decir que poníamos la guagua allí en Puerto Tierra, nos poníamos a jugar billar y cuando regresamos la pico estaba llena de mercancías y entre eso había unas latas de bacalao a la vizcaína, de esas latas grandes así. Nosotros logramos, no podemos decir de dónde salió porque tenían la leyenda federal y todo eso, así que el gobierno federal compartió un poco la carga de eso. La repartimos por todos los campamentos y tanto fue así que cuando yo llegué a Monte David por primera vez, que ya estaba establecido allí, había una persona cuidando el campamento. Y yo llegué con un grupo, porque nosotros llevábamos un grupo a hacer desobediencia civil los fines de semana. Y cuando llegamos con ese grupo allí, el muchacho estaba un poquito apercibido, ¿verdad? Porque no sabía quiénes éramos nosotros. Hasta que yo vi la lata de bacalao y le dije, yo soy el que te envía
ese bacalao. Yo soy el que reparto el bacalao. Pero en mayo del 2000 hubo desalojos. Los que estaban en los campamentos, vino la Marina, los agentes federales, FBI y demás, los sacaron y los arrestaron. No los patearon, en esta ocasión no los patearon ni nada por el estilo, fíjense ahí con la actitud que tenían, o sea, estamos en lucha, ¿sabes? Y desalojaron los campamentos. Esa actividad de los desalojos de los campamentos, estoy buscando la fecha exacta, 4 de mayo, estoy en la página 2, creó una pesadumbre. Creo como que diantre, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya los federales están ahí y el castigo básico, si tú te metes a una propiedad federal y estorbas, el castigo básico es 6 meses. Hubo una orden ejecutiva de Clinton que lo ampliaba a 10 años la condena durante un periodo de esos días. O sea, te voy a sacar y te voy a meter, van a ser 10 años de cárcel. Eso desarticuló un poco la lucha. Pero eso fue el 4 de mayo. Ya como para el 8 de mayo, no voy a decir quién, cumpleaños hoy, empezó a joder de que tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo. Y está vestido de amarillo. Y empezó a convencer a ciertos grupos de hacer una incursión de un grupo que llegó a ser como de 70 personas, 50, 40 y pico al final, de vamos a meternos de nuevo a la base. Como un caveat, la orden de Clinton se terminaba el día 13 de mayo, o sea, el 12 de mayo por la noche. La idea era entrar el 12 de mayo a las 11:30 para que te arrestaran después de las 12 de la noche. O sea, cosa que no eran 10 años de cárcel, sino 6 meses de cárcel, pero que te arrestaran. Y para colmo era un día de las madres, era un domingo, día de las madres. O sea, que creaba una noticia extraña, día de las madres, arrestos en Vieques y demás, y para transmitirle bien claro a la Marina, mira, tú desalojaste los campamentos, nosotros vamos a seguir jodiendo. Y efectivamente, se empezó una nueva etapa de incursiones, no a montar campamentos dentro de la base, sino la gente entraba, tú tienes que venir a arrestarme. Y se establecieron 2 estilos de incursiones: las mediáticas o las cortas. Adiós, perdón, eso está mal. O las mediáticas o las cortas, y estorbar podía ser larga. En vez de corta, debe ser larga. Perdón. La mediática era, por ejemplo, ¿quién fue la esposa de quién? De JC Jackson. Con el de seguridad. Con el agente del servicio secreto. JC Jackson era precandidato presidencial de Estados Unidos. Y pues, entraron, la esposa Jessie ya entró. Y él tuvo que estar con ella. Eran figuras que entraban, las arrestaban al momento, pero que se creaba la noticia. Una de las Kennedy, incluso hay una Kennedy que se llama Vieques Kennedy, porque su papá hizo desobediencia civil, ¿sabes?, en Vieques. Y eso es importante porque, de nuevo, se arrestaban a Aníbal Ayala o José Escoda, eso no era noticia. Eso salía en la página 70 de la semana, el periódico dedicado a Seca, ¿entiendes? Ahora, cuando venían figuras internacionales y las arrestaban, eso creaba noticia. Pero además de eso, estaba el que entraba a la zona de tiro. Y la Marina quería seguir bombardeando. Y entonces la gente llamaba, no, ahí está fulanito, ahí hay 2 compañeros, ahí no puede ser. La gente estaba arriesgando también su vida, no un arresto a corto plazo. No todos los arrestos los manejaron civilmente, hubo tortura. No hubo mucho abuso, hubo tortura, hubo compañeros que estaban en la actitud de no colaborar. No, tú me arrestas, yo no te voy a resistir, pero me tienes que cargar. O sea, y tenían que pasar trabajo cargándolo. Otro de los arrestos, ¿cómo era cuando la senadora Berla González? Berla González, el alcalde Carolina, el alcalde de Ponce. Y un individuo, si usted conoce quién es este, se llama
Jaime Perello, ¿alguien ha oído de Jaime Perello? Ajá. Él estaba practicando para el próximo caso que él coge, fue 33 días tuvo preso. Pues ese día ellos entraron y Berla González pesaba, ¿verdad? Ella la está rebuscando, el marino la está rebuscando. Entonces el marino le tiene que preguntar el nombre y cosas así, le dice, ¿do you have any weapons? ¿Tiene armas? Y ella, no. Entonces el marino le pregunta, ¿you have any cash? Y ella dijo, no, pero write your check. Entonces sigue sobando. Yo te escribo un cheque, sigue. Tú carteas, tú das tu trabajo. Porque ella dijo eso por televisión o sea que eso, ella lo hizo. Y había un montón de personas mayores, mujeres, que cogían a aquellos chamaquitos y los ponían a llorar. Pero, mira, ven acá fulano, toca mira qué bueno está. Aquellos nenes lloraban, porque no les tenían miedo. Lo importante de esta lucha, de esta partida, es saber que no tenerle miedo, ¿verdad? No tenerle miedo, sea mujer, hombre, grande, chiquito, lo que sea. Y así es. Y recuerden también que al tú demostrarle no tener miedo, el enemigo dice, ya, ¿cómo carajo le meto mano a esto? Ahora, además de las entradas, para tú poder entrar en un sitio que tiene verjas, necesitaba gente que cortara las verjas. Una bombillita de esas, eso es lo que es pica. Explica. Uno coge una bombilla. Esta es el ejemplo. Antes que alguien pregunte, sí, lo puede hacer más grande. ¿Está bien? Sí, porque, ¿verdad? Nos ha preguntado en muchas ocasiones. Lo pica por aquí, le saca lo de adentro, lo llena de pica. ¿Ustedes saben lo que es pica? Es un polvo que venden en la tienda de maldad. No, que crece natural. Bueno, también la gente está bien. Yo soy de Cagua, yo la compraba en esto no tiene nombre. Sí, entonces le pones tape, y este es tu bomba de gas lacrimógeno. ¿Entiendes? Esto, un huevo de ganso, lo bate, lo deja en el sol. El maíz es el tema que le gusta el maíz. Lo bate, lo pone en el sol. Y imagínate una noche sin luna y un marino bien armado, porque tú sabes, la mejor arma del mundo, y le mete un huevazo en el pecho y lo único que tú oyes, oh my God, porque la peste es tanto que tú te tienes que quitar la ropa y bañarte. ¿Sabes? Entonces, lograr este trabajo requería, por ejemplo, bien sencillo, hacían falta comprar tijeras de picarla. ¿Hay tijeras por ahí? Esa es de la más sencillita. Eso no son gratis. La persona que daba 200 pesos para tijeras sabía que eso era para tijeras en Vieques. Se los daba a una persona que era quien compraba las tijeras. Esa persona le daba las tijeras a otra persona. Esa otra persona las llevaba a Vieques. El que terminaba usando las tijeras no sabía quién pagó las tijeras. Y el que pagó las tijeras no terminaba sabiendo quién fue el que las usó. Eso protegía bien la identidad de cada una de las personas. El pueblo de Vieques. El pueblo de Vieques nunca se había parado. Y nosotros logramos parar la escuela, llevar estudiantes, parar el comercio, porque nosotros habíamos determinado no meternos. ¿Por qué? No era por los muertos, era por los vivos, porque había una orden bien clara para disparar al que cogieran metiéndose. Inclusive en el campamento de Justicia y Paz había un guardia no con un rifle, sino listo para disparar. Entonces uno tiene una responsabilidad. ¿Vale la pena empujar a nuestra gente para que lo maten? No. Vamos a mover el pueblo. Y el pueblo se indignó, porque sabía que nosotros llevamos una lucha pacífica. Y lo que decidimos en ese momento es cambiar la estrategia. De hecho, el compañero lo ha dicho una que otra vez. La estrategia de Vieques era constantemente cambiar las estrategias. Nosotros, como él mencionó, la de cuando era los campamentos. ¿Y qué hicimos después? Nos metimos nosotros en pequeños grupos. Pero cuando cogemos la lucha de Vieques, toda la lucha de Vieques ha sido reenfocarla. Esto no funciona. Bueno, en el caso de los pescadores eran en el mar. La lucha de los pescadores era subir en una lancha y cuando estábamos llegando, antes de llegar al pueblo, tú sentías los cañones de los barcos. Y yo, no, hay que cambiarlo.
no podemos seguir así. Entonces comenzamos a meternos. Y ahí es que aparece lo de los obispos que nos arrestan a Ángel Cristóbal, me arrestan a mí, arrestan un montón. Y con un propósito político, el compañero no ha explicado por qué se da ese arresto. Por algo bien claro. Porque al igual que en Culebra, se mencionaba que la lucha en Culebra era una lucha de independentistas. ¿Y qué pasó? Que cogieron papeles, los que defendían a la Marina, lo firmaron y eran empleados de la misma Marina. En Vieques lo que hicieron fue una actividad que era como sobre 200 y pico de personas, buscaron 200 y pico, buscaron solamente a 20 y pico de personas. Y los que escogieron, habíamos como 2 de Vieques que nos arrestaron, y el resto era de la Isla Grande, líderes conocidos. ¿Por qué Ángel Rodríguez Cristóbal? Lo dijo, Ángel era del comité de la comisión política de la Liga Socialista. Yo era, por ejemplo, cuando yo salgo en el periódico, no dicen un viequense, dicen un socialista de Vieques.